Saludos cordiales a todos. Hoy vamos a trabajar en la clase de lógica matemática el tema de funciones. Haciendo un recordatorio de lo que estábamos trabajando en la semana anterior, estuvimos hablando del producto cartesiano y de las relaciones. Habíamos dicho que el producto cartesiano es un conjunto que se forma por pares ordenados y este resulta de todas las combinaciones que se puede hacer con dos conjuntos. Y ahí fue lo que vimos. Y luego hablamos también de las relaciones y habíamos dicho que las relaciones es un subconjunto del producto cartesiano, en donde solamente algunas de las parejas ordenadas forman parte de ese conjunto. Ahora, ¿por qué solamente algunas forman parte? Por el hecho de que hay una proposición, hay una regla que nos dice cómo es que se van a relacionar esos elementos. Bueno, entonces ahí pues vimos algunos ejemplos, ustedes ya hicieron la actividad correspondiente a esas dos partes y hoy vamos a hablar un poco acerca de funciones. Y para iniciar, entonces, primero vamos a definir qué es una función, ¿verdad? Cuando hablamos de una función, ¿sí? Una función es una relación entre dos conjuntos. Es decir, una relación, habíamos dicho, era un subconjunto del producto cartesiano, en donde hay una regla que determina qué parejas ordenadas van a formar ese conjunto. Ahora decimos una función es una relación entre dos conjuntos. Entonces, una función es un tipo de relación, ya es algo específico. Y acá, en este tipo de función, ¿sí? Vamos a tener algunas partes, algunas nomenclaturas que nosotros vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, decimos que las funciones son un tipo de relaciones con características especiales, ¿sí? Con características especiales, en las que cada elemento del dominio le corresponde uno y solo un elemento del codominio o contradominio. Bueno, entonces acá en esa definición ustedes van a analizar algo muy importante y es que tenemos algunas palabras. Tenemos la palabra dominio y la palabra codominio, ¿sí? Entonces, dijimos que una función es una relación entre dos conjuntos. Esos dos conjuntos que yo podría decir es el conjunto A y el conjunto B, pero en una función no lo voy a llamar como conjunto A y conjunto B. Ahora se va a llamar dominio y codominio. Entonces, una función que está formada por una relación entre dos conjuntos que se llaman dominio y codominio. Ahora, ¿a qué se refiere cuando nosotros decimos dominio? ¿Alguna vez ustedes habían escuchado acerca de dominio?
Y lástima que no está el compañerito que le encanta hablar de funciones. Hoy miremos dominio, ¿sí? Cuando hablamos de dominio, vamos a decir una definición sencilla. Conjunto de partida o inicio o conjunto de inicio. Y cuando hablamos de codominio, vamos a hablar de conjunto de llegada o conjunto final, ¿sí? Con dominio es el conjunto de partida o conjunto inicio o el conjunto de llegada o conjunto final, ¿sí? Esa es una definición que se va a dar respecto a estos dos elementos. Y por si usted está haciendo anotaciones, no le da tiempo a hacer anotaciones, yo voy a compartir este documento en donde ustedes van a poder tomar nota en su cuaderno. Siendo así, voy a avanzar a la siguiente pantalla y vamos a ya especificar algunas situaciones. Entonces, recordemos que estábamos trabajando ahí en el diagrama sagital. Bueno, yo aquí pues no tengo, ah, ahí está, los óvalos. Entonces aquí están dos, los dos óvalos y normalmente ahora vamos a hablar de, ¿sabes? Iniciemos ahorita hablando de conjunto A y de conjunto B. El primero es el conjunto de partida y el siguiente es el conjunto de llegada. Por ejemplo, que tuviéramos en el conjunto A los números 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el conjunto B que tengamos los elementos 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Ahora aquí pregunto, ¿cómo es que entre el conjunto A y el conjunto B hay una relación? Y entonces ahí, ¿sí? Es que voy a tener, por ejemplo, los siguientes. Voy a decir, el número 2 está relacionado con el número 4. El número 3 está relacionado con el número 6 y sucesivamente. El 4 relacionado con el número 8. El 5 con el 10. El 6 con el 12. Y por último, el 7 con el 14. ¿Qué tipo de relación hay entre esos elementos? ¿Cuál sería la regla que forma a esa relación? Y entonces ahí es en donde voy a utilizar la siguiente notación. Decir f de A es igual a decir la letra B. Repito, se lee f de A. Esa nomenclatura, f, y entre paréntesis la letra A, se lee f de A. Y significa función de A. ¿Quién es la función de A? Es B. ¿Qué relación hay entre la letra A y la letra B?
es la siguiente. Entonces voy a decir que B es igual a 2 por A. ¿Comprenden ustedes por qué B es igual a 2 por A? Porque los del conjunto A se elevan al 2 y salen los del conjunto B. Ajá. Se multiplican por 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando yo digo 2, que es el elemento de A, 2 por 2, me da 4. Por eso se relaciona con 4. 3 por 2, me da 6. 4 por 2, 8. 5 por 2, 10. 6 por 2, 12. Y 7 por 2, 14. Entonces, hay una relación específica entre esos elementos. Hay una regla que me dice cómo es que se van a relacionar esos números. No es al azar, no es que yo diga el 2 va a ir con el 3 y así, como hacíamos en el producto cartesiano. Aquí hay una regla. Y esa regla en este caso es 2A. Entonces, ahora aquí le voy a agregar. ¿Por qué decimos que el conjunto A es el dominio o conjunto de inicio? Y entonces ustedes observen, ¿sí? Que las líneas, miren, ¿de dónde salen? Del conjunto A. Por eso se llama conjunto de inicio. También, en algunas ocasiones, a este conjunto dominio, nosotros vamos a decir de que está formado por los términos independientes, ¿sí? Los términos independientes, que también normalmente se van a nombrar con la letra X, ¿sí? Los términos independientes que también se van a nombrar con la letra X. Ahora, ¿por qué son independientes? Porque yo en el dominio, yo puedo asignar cualquier valor. Por ejemplo, en lugar del 7, díganme un número, cualquier otro número, el que ustedes quieran. Un número 8. 8. Entonces, por ejemplo, que fuera ahora el 8. Entonces, yo aquí puedo asignar cualquier número, por ejemplo 8. Pero entonces ahora el 8 no va a estar relacionado con el 14. ¿Sí? ¿Con cuál se va a relacionar el 8? Con 16. ¿Por qué? Porque la regla es 2 por A. ¿Sí? Entonces, a este otro conjunto es al que nosotros llamamos codominio, o también que está formado por los términos dependientes, que también se van a nombrar con la letra Y. ¿Por qué son dependientes? Porque yo en el conjunto A puedo colocar cualquier valor. Ahí, por ejemplo, el compañero me escribía 88. Yo puedo escribir el número ahí 88. Pero ¿será que el resultado de 88 va a ser 8? ¿O qué resultado va a ser? Ah, entonces dice la relación 2 por A. ¿Qué es lo que debo hacer? 88 por 2. ¿Y cuánto me da 88 por 2? Ciento setenta y 176. seis. 176. Entonces se dan cuenta de que el valor que yo vaya a tener en B depende del valor que yo tenga en A.
Entonces yo en A puedo asignar cualquier valor y ese es el que me va a generar B. Otro nombre con el que se le conoce a los elementos del dominio son imagen, ¿sí? El 176 es imagen del 88. El 12 es imagen del 6, ¿sí? Porque el 6 está proyectándolo, lo está proyectando a través de una regla. En este caso es el doble, el doble. Entonces, el dominio, repito, son los términos independientes. Aquí nosotros asignamos cualquier valor. El codominio son los términos dependientes. Estos se encuentran mediante la regla matemática que esté establecida. Si dice 2x, yo voy a multiplicar por 2. Si dice x al cuadrado, yo voy a elevar los elementos del primer conjunto al cuadrado. La operación matemática que esté allí, esa va a ser eh, lo que me determine, ¿sí? Lo que me determine qué elemento yo voy a colocar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿No? No, profe. Ok. Entonces, voy a avanzar a la siguiente diapositiva y voy a seguir trabajando con este mismo ejemplo. Pero ahora voy a hablar de la gráfica de una función. Entonces, la gráfica de una función, hay diferentes métodos. Nosotros vamos a utilizar el método de tabla. ¿Y cómo es el método de tabla? Es sencillo. En el método de tabla, nosotros vamos a colocar en la primera columna los elementos del dominio y en la segunda columna los elementos del codominio. De aquí en adelante, el dominio será X y por ejemplo aquí vamos a escribir f de X igual a 3X. Y entonces ahora lo que nosotros vamos a tener que hacer es asignar valores para esa X, que pueden ser -2, -1, 0, 1 y 2. ¿Sí? Pueden ser esos números. Ahora, cada uno de esos números me va a producir su propia imagen. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Decir, f evaluado en el número que estoy asignando para x menos 2 y utilizar la regla matemática que aquí dice 3x. ¿Qué es lo que voy a hacer? Colocar 3 y entre paréntesis el número que estoy asignando. Ese paréntesis, ¿qué es lo que significa? Una multiplicación. ¿Cuánto nos da 3 por menos 2? Nos da -6. menos 6. Así es, muy bien, correcto. Entonces, lo mismo voy a hacer con los demás. Solo que en la siguiente no va a ser menos 2, va a ser menos 1. Y cuando yo multiplique 3 por menos 1, eso me va a dar menos 3. Y el siguiente. Ahora, ¿qué número debo de colocar? El 0. El 0, muy bien. Y entonces, cuando yo multiplico por 0, me va a dar 3.
0. ¿Sí? Cero. Todo número multiplicado por cero nos da cero. Ahora, ¿qué número? 1. Uno, muy bien. Y entonces aquí en el paréntesis, por uno. Y 3 por uno me va a dar 3, pero ahora positivo. Y por último, el número 2. 2, excelente. Y multiplico por 2 y me va a dar 6, positivo. ¿Sí? Bueno, ahora, aquí es en donde yo formo mis parejas. ¿Sí? ¿Quiénes son mis elementos de el dominio? Menos 2, menos uno, 0, 1 y 2. ¿Y quiénes son mis elementos del codominio? Los resultados que me dieron. Menos 6, menos 3, 0, 3 y 6. Ahora, ¿cómo se grafica una función? En un plano cartesiano. Ahora, en este caso, necesitamos entonces los dos ejes. Voy a trazar mis dos ejes. Y en el eje horizontal voy a colocar los elementos del dominio, que son menos 2 a 2. Recuerden que en el plano cartesiano, entonces a la izquierda yo voy a colocar mis elementos negativos, que estos serán el menos 1 y el menos 2. Y al lado derecho yo voy a colocar los elementos positivos, el 1 y el 2. Ahora, en la línea vertical, ¿qué elementos debo de colocar? Entonces observo los resultados que me dieron. De números negativos, el mayor número es el menos 6. Eso quiere decir que entonces yo hacia abajo voy a colocar 6 valores. Pues ahí van 2, 3. Voy a escribirle solamente los números que me interesan. Aquí es el menos 3. Entonces sería menos 4, menos 5 y menos 6. Y ya vamos a ir finalizando. Menos 6. Y hacia arriba, ¿sí? ¿Cuál es el número mayor positivo? El 6. El 6. Entonces voy a hacer lo mismo, ahora hacia arriba, hasta 6. ¿Sí? 6 espacios. Entonces ahí voy a colocar el número 3. Lo lógico sería que a cada marca le coloque su número, ¿sí? Pero por cuestión de tiempo, solamente estoy colocando los números de las marcas que me interesan, que es el 3 y el 6 aquí. Ahora, así como hicimos con el plano cartesiano, vamos a marcar los puntos, ¿sí? Entonces, vamos con el menos 2. El menos 2 está ubicado a la izquierda. El menos 2, ¿con quién está relacionado? Con el menos 6. El menos 6 es su imagen. Entonces yo debo de trazar mi punto en dirección del menos 2 hacia el menos 6 que se encuentra en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces ahí estoy colocando mi punto. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí. El siguiente será el valor de menos 1. Ahí está el menos 1 a la izquierda. Y de ahí me voy a dirigir hacia abajo
porque este se relaciona con el número -3. Ahí está mi punto de -3. El siguiente es el número 0. ¿En dónde va a estar el 0? En el centro, ¿sí? Y también está relacionado con 0. Entonces este también me va a quedar ahí, justo en el centro, ¿sí? Ahora el siguiente número es el 1. ¿Y ese 1 con qué valor se relaciona? Con el 3. Con el 3. Entonces el 1 a la derecha y hacia arriba coloco mi punto a una altura de 3. Luego a la derecha otra vez con el 2 y este se relaciona con el número 6. Ahí están marcados todos mis puntos. Por último, lo que se hace es trazar una línea uniendo todos esos puntos, ¿sí? Uniendo esos puntos. Entonces, aquí pues, como no estoy utilizando una cuadrícula, hay un punto que se me sale de la línea, pero cuando se hace la gráfica correctamente, todos los puntos van a quedar exactamente sobre la línea. Es importante ver que los espacios que yo voy a colocar en las marcas deben de ser iguales para todos, ¿sí? La misma longitud deben de tener todos los espacios. Entonces, ahí estamos. No sé si tienen alguna duda acerca de la gráfica de esta función. Profe, Sí, disculpe, es que yo tengo una consulta por unas de lógicas de computación. ¿Usted sí le puedo preguntar? permítame. No sé si alguien más tiene alguna duda que sea respecto a lógica. No. Entonces, voy a finalizar la grabación. Aquí vamos a finalizar con el tema y ahora voy a ver la duda ahí del compañero.